Bueno, pues yo soy Jesús Álvarez, soy socio y además el gerente, el director general de CRIL Generadores. Es una empresa de alquiler de grupos electrógenos. El crecimiento tiene 15 años y el crecimiento, sobre todo en estos últimos años, ha sido brutal. Siempre he tenido la percepción de que en la parte de dirección, en la parte de la gestión empresarial, pues necesitaba apoyo, necesitaba formación, necesitábamos de alguna manera profesionalizar la gestión. Pues yo tenía muchísimas carencias en el aspecto técnico, me considero una persona muy preparada. De hecho, había estado preparándome haciendo cursos y luego muy en el día a día de lo que eran las cuestiones técnicas, porque entre otras cosas me gusta muchísimo, pero en la parte de lo que es la gestión empresarial puramente, pues sí que tenía unas nociones, unos conceptos generales buenos que venían dados de la experiencia, pero era teoría cero. Entonces sí que es verdad que con el máster he conseguido mejorar muchísimo toda esa parte, sobre todo en los aspectos legales, societarios, en los aspectos de estrategia, en recursos humanos, en laboral. Muchas cosas que en muchos casos conocemos por oídas, porque viene alguien y te dice que la ley es de esta forma, pero realmente no tenía una base fundamentada firme de docencia, vaya. Y aquí esto me ha servido para reforzar todo eso. Yo considero que todo eso va a ser muy beneficioso para la próxima etapa. Yo considero que hay un antes y un después de CRIL Generadores, antes del máster y después del máster. Sin ningún lugar a dudas, el paso por el máster lo que está propiciando es un aumento del nivel de la seguridad en la gestión tremendo. O sea, si hay algo que ha cambiado antes y después del máster, es el aspecto de la seguridad. Yo ahora me siento muchísimo más seguro tomando decisiones o no sé, hablando con los gestores, hablando de temas técnicos, de aspectos legales o societarios. Yo ahora me siento muy seguro hablando con ellos. De hecho, la última liquidación del impuesto de sociedades, pues la he discutido. Y era algo que yo dejaba de manos de los profesionales, de mi asesoría, la gente con la que venía trabajando, y hay muchos conceptos que ahora entiendo perfectamente, que los he luchado, y he luchado con ellos para decirles: no, pisa el acelerador aquí, amorticemos más, retrasemos estos pagos o adelantemos estos otros porque nos viene bien ahora, ¿no? Y ahora me siento seguro, me siento muy seguro tomando decisiones. Bueno, los nuevos retos a los que nos enfrentamos son enormes, ya no en complejidad, sino también en magnitud. Estar preparado es fundamental. Yo llevo estudiando desde que tenía 5 añitos hasta... siento que mi formación va a estar permanentemente reciclándose, y considero que la parte esta de gestión, que teóricamente todos los que somos empresarios suponemos que tenemos o intuimos que tenemos un sexto sentido para la parte empresarial, y que eso nos ha llevado a tener las empresas que tenemos y a llegar a donde hemos estado, siempre tenemos la percepción de que nos van a contar algo que teóricamente nosotros ya sabemos como empresarios que somos, y eso es un gran error. Eso es un gran error. Yo recomendaría a todos los empresarios, que sobre todo que no tienen formación en lo que es la dirección empresarial, a hacer el máster, porque les va a venir muy bien. Si tienen conceptos claros sobre ciertos aspectos, el máster les va a ayudar a confirmar que están haciendo lo correcto, y si no los tienen, pues evidentemente se los aportarán.